Hola, hola, hola. Buenas tardes, licenciada. En mi caso se escucha bien. Ya, muchas gracias. Está bien. Entonces, una vez más, dar la bienvenida a todos los que recién se están integrando y voy a comenzar a compartir el material y vamos a ver el tema, que es muy interesante y la anterior semana era su día, ¿no? Entonces, estamos viendo, ¿no? El trastorno del espectro autista y vamos a ver como inicio, como una introducción. Que no es el espectro autista, ¿no? ¿Qué no es el autismo? Por lo general, el autismo no es, por ejemplo, no es una enfermedad, no es una enfermedad contagiosa, como muchos pensaban tal vez en el mismo que si una persona tiene autismo, pues podría contagiarse, no sé, el hermano, algún familiar, ¿no? No es una enfermedad, no es la consecuencia de un bloqueo afectivo debido a una educación inadecuada, porque muchas veces dicen o tienen la falsa idea de que el autismo es un problema debido a que ha tenido una mala educación, una mala crianza, el niño o ha vivido incluso violencia, ¿no? No, nada que ver tampoco con eso. No es algo exótico poco frecuente, ¿no? No es siempre sinónimo de altas capacidades intelectuales. Si bien un niño con autismo puede tener una inteligencia incluso más alta de la media o tal vez baja también, entonces es la capacidad que puede de alguna manera variar, ¿no? No es una incapacidad absoluta para mostrar afecto y relacionarse, no es absoluta, ¿sí? Se puede mejorar. No es un trastorno infantil, es un trastorno que no netamente infantil no es. Es decir, sí puede, iniciar a los primeros años de vida, pero también puede una persona adulta o adolescente vivir con ese trastorno, ¿no? No es un comportamiento por el que una persona normal se aísla voluntariamente del mundo exterior, ¿no? No es un comportamiento normal, como dice, no, no es un trastorno que impide aprender. Sí, un niño con autismo puede aprender, pero con actividades más personalizadas, más individualizadas y estrategias más simples para él, ¿no? Según la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, el autismo es un trastorno de desarrollo neurológico, que quiere decir que tiene su problema a nivel cerebral, ¿no? Que un niño que haya tenido, vamos a ver los factores de riesgo, porque un niño, digamos, nace y al final se le puede diagnosticar a la temprana edad si es o no ese tipo de trastorno, comienza en la niñez y comienza toda la vida también, es decir, un niño puede estar, se le puede diagnosticar a un niño a los primeros años, estamos hablando de los primeros meses, ya se puede saber un niño, vamos a ver en cada etapa de la niñez cuáles son los síntomas que se ven, ¿sí? Y esto va a vivir toda la vida, por ejemplo, con ese trastorno. ¿Sí? Como ven, no es algo curable, sino tratable. ¿Sí? El trastorno del espectro, ¿por qué es espectro? Porque puede presentarse diferentes síntomas, varios síntomas, ¿no? Las manifestaciones del trastorno también varían mucho según la gravedad de la afección, ¿no? El nivel de desarrollo, la edad cronológica, ¿no? Incluye también trastornos previamente llamados autismo de la primera infancia, autismo infantil y autismo de cadena. Entonces, autismo de alto funcionamiento, autismo atípico, un trastorno generalizado de desarrollo, trastorno degenerativo de la infancia y trastorno de Asperger. Entonces, esos tipos pueden tener alguno de estas manifestaciones, por eso es que se lo llama como espectro autista. Ahora, según la OMS, uno de cada 160 niños a nivel mundial presenta, digamos, este trastorno, ¿no?
a nivel mundial, hay BCB, ya sea a nivel, estamos viendo más en lugares, países en desarrollo, incluso o desarrollados como Estados Unidos, que también se ve más este tipo de trastornos, ¿no? Ahora tenemos en Bolivia la red boliviana de padres de familia con personas con autismo, que se creó hace ya, podríamos casi ya 10, más de 10 años que tiene creación. Estamos viendo que el 2008, o sea, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unidad el 2 de abril como Día Mundial, ¿no? Eso con el objetivo de concientizar, digamos, sobre el autismo, el propósito de contribuir a la mejor calidad de vida de las personas que tienen autismo y puedan llevar una vida plena, ¿no? Y así ser integrante y hacerlo integrante en este caso de la sociedad. Ahora en Bolivia, hasta el 2020, se ha estimado que existen más o menos alrededor de 40.000 personas con este diagnóstico. Estamos hablando de niños, adolescentes y adultos, ¿no? Que tienen ya ese trastorno y, como dije, es algo que es de por vida, pero que es tratable. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? No, ¿por qué, digamos, se da este tipo de trastornos? Puede ser un factor genético, puede ser un factor prenatal, perinatal, edad de los padres, factor ambiental, factor alimenticio. Y al referirnos de estos factores, estamos hablando de qué. Por ejemplo, cuando hablamos del factor ambiental, el ambiental existen diversos factores de riesgo inespecíficos, ¿no? Como la edad avanzada de los padres, por ejemplo, ¿no? El bajo peso al nacer o la exposición fetal a valproato, en este caso, algún químico, ¿no? Que podrían contribuir al riesgo de presentar el trastorno. Entonces, como ven, cuando hablamos de la edad avanzada, es que los papás que son jóvenes o en este caso mayores, se podría decir mayores, la mamá, por ejemplo, tal vez sabemos muy bien que el reloj biológico de la mujer que pueda tener un hijo con menos riesgos de algún tipo de trastorno es hasta los 35 años, ¿sí? O sea, desde que ya tiene, estamos hablando 20, 25 años, hasta los 35 años puede tener un embarazo normal, digamos, ¿no? Que no tenga ningún problema cuando su niño nazca y el desarrollo. Y cuando hablamos ya de 35 años para adelante, estamos hablando de 40, 38, 40, incluso incluso hay mamás ha habido personas, mujeres que han sido mamás a los 50 años, ¿no? Entonces estamos hablando de esa edad, de que ha sido ya en una etapa muy desarrollada, ya no, pues no tiene, puede tener sus riesgos, ¿no? De que su hijo pueda nacer con ese trastorno y no solo con esto. Es más, se ha visto incluso casos, ¿no? Como les doy un ejemplo del síndrome de Down. Eso es porque ha habido, ya es un desarrollo madurativo se podría decir, de sus sistema reproductor de la mujer, ¿no? Ya está demasiado maduro y de alguna manera eso ya da a entender de que puedan ser así. O el bajo peso al nacer, cuando estamos hablando en la etapa prenatal, perinatal, ¿no? Cuando el niño no ha tenido, o en la gestación la madre no ha tenido una buena alimentación, fuera de eso, de que pudo haber tenido o consumido bebidas, bueno, alcohólicas, fumado, drogado, tomado pastillas que no debería haber tomado. Entonces, y de alguna manera eso puede inferir en el nacimiento, en el desarrollo, y más que todo al nacer el bebé, puede nacer con bajo peso, ¿no? Y la exposición a algún mineral, por ejemplo, ¿no? Presente. Puede ser uno de los factores de riesgo. Ahora, el otro es genético, ¿no? Y fisiológico. En este caso, las estimaciones de heredabilidad, quiere decir, ¿no? Que varían de entre el 37 y más del 90%, basándose en este caso de que en los gemelos, por ejemplo, si nacen gemelos, posiblemente ambos puedan tener el trastorno o uno de ellos, no necesariamente. Ahora, digamos, en mi familia, posiblemente, digamos, de pronto mi hijo nació con ese, sin trastorno, ¿no? Pero
De hecho, yo, digamos, me he cuidado, he estado bien, me he alimentado, todo bien, pero no así. Entonces, en este caso puede ser genético. Posiblemente yo haya tenido algún familiar, mi abuelo, mi tío, o no sé, mi hermano, y nunca me di cuenta si tiene ese trastorno. Y de pronto mi hijo nació así. Entonces, a eso vamos, ¿no? Que ha sido genético. Y algunas mutaciones genéticas, ¿no? Que pueden ser hereditarias también. Ahora, ¿cómo se desarrolla ese trastorno, ¿no? Los síntomas se conocen normalmente durante el segundo año de vida. Estamos hablando de 12 a 24 meses de edad. Pero se puede observar antes de los 12 meses. Si los retrasos de desarrollo son graves, con un notar después de los 24 meses, sí, los síntomas son más sutiles, se nota algunas cuestiones, por ejemplo, cuando un niño no puede tener hablar, por ejemplo, cuando hablamos, ¿no? A los 2 años, no, no menciona ninguno, o sea, no hace ni siquiera cuando tenía un año, menos de un año, balbuceos, ¿no? Entonces, puede ser un síntoma, digamos. Los retrasos tempranos de desarrollo de cualquier pérdida de capacidad social o de lenguaje, ¿no? Es decir, la falta de interés social, de interactuar con otra persona, hacer caso a cuando alguien le está llamando, no le hace caso, es como que si estuviera sortito, pero no tiene nada que ver con la parte de la audición, por ejemplo, ¿no? Inusuales patrones de juego extraños, patrones de comunicación inusuales, juegos con cosas, por ejemplo, jugar con algo que no necesariamente es un juguete, por ejemplo, son otras cuestiones, por ejemplo, uno se la llave, y que le gusta manejar mucho la llave, pues no son juegos inusuales, que no, ¿no? En cuanto a la comunicación e interacción social, ¿no? Un niño o un adulto con trastorno autista puede tener problemas con la interacción, o sea, no socializa fácilmente, ¿no? Incluso en hablar, al conversar, no tiene, digamos, o no sigue el ritmo de la conversación, y puede presentar algunos de estos signos, pero no responde a su nombre, como decía, o en ocasiones parece no escuchar, ¿no? O sea, como si estuviera sordito, le hablas o le estás diciendo hola, incluso a los ojos y te mira y no dice, no responde, ¿no? Se resiste a los abrazos y a las caricias. Además, parece que prefiere jugar solo y se abstrae en su propio mundo. No está ahí solo, se encierra en su cuarto a veces, digamos, si tiene un cuarto juguete, está ahí distraído. Le llamas, no hace caso a nada, no suele hacer contacto visual y carece de expresión facial. No habla o no tiene desarrollo tardío del habla o puede tener, como decía, desarrollo tardío, como en algunos casos, ¿no? Cuando un niño a los 3 años, donde ya puede decir mamá, papá o dame eso, o sea, cuando ya puede por lo menos hacer oraciones simples y a esa edad no hay, entonces ya uno puede tener más o menos que puede ser un síntoma, porque también vamos a ver en este caso diagnósticos diferenciales, ¿no? Como otro es el trastorno del habla, ¿no? O bien pierde la capacidad que tenía para decir palabras u oraciones, ¿no? Puede perder, puede que digamos, si bien en un principio a los 3 años hablaba bien, de pronto a los 4 años ya no. Puede pasar eso. No puede mantener ni iniciar una conversación, o tal vez inicia solamente para pedir algo o nombrar elementos, ¿no? Habla con tono de ritmo normal y es posible que utilice una voz cantarina o que hable como robot, ¿no? O a veces que tampoco se lo puede entender, o incluso vocalizar bien o pronunciar bien ciertas palabras o ciertas letras, ¿no? Pueda confundir también en ahí con la dislalia también, ¿no? Pues, puede ser uno de los problemas o comorbilidad, como llaman. Se repite palabras o frases textuales, pero no comprende cómo usarlas, por ejemplo, ¿no? No expresa emociones ni sentimientos y aparece no ser consciente de los sentimientos de los demás, ¿no? Cuando está ahí sentado, no expresas fácilmente reír, bueno, cuando estás viendo, digamos, los demás niños, él no capta, digamos, el chiste o no capta de qué se están riendo, no percibe los no señalan la objetos para compartir,
¿no? Sus intereses, ¿no? Entonces aborda interacciones sociales de forma inadecuada, se comporta de manera pasiva, agresiva y a veces, ¿no? Agresiva o cuando no le hacen caso, no le entiende, puede, digamos, hasta incluso patear, golpear, ¿no? Tiene dificultad para reconocer señales no verbales, ¿no? Como la interpretación de expresiones faciales de otras personas, las posturas y el tono de voz, ¿no? No reconoce fácilmente también. Ahora, ¿cómo son los patrones de comportamiento? En un niño o adulto con trastorno espectro autista puede tener intereses, actividades o patrones de comportamiento repetitivos, o sea, que les gusta repetir ciertas actividades o también están limitadas solamente a eso, ¿no? Incluso presentar, y se puede presentar de la siguiente manera, realizar movimientos repetitivos como balancearse, girar o aletear con las manos, ¿no? Realizar actividades que podrían causarle daño, morderse, golpearse la cabeza, la mano, ¿no? A veces con la pared, desarrollar rutinas y rituales específicos, ¿no? Y altera con mínimo de cambio, por ejemplo, ¿no? Rutinas como, digamos, guardar los juguetes en un solo lugar, que no se lo muevan, que nadie lo toque, así, por ejemplo, ¿no? Esa es una rutina de guardar sus juguetes o su ropa, dependiendo, ¿no? A lo que a él le guste, cosas que a él le gusten. Tiene problemas con la coordinación o muestra patrones de movimientos extraños, ¿no? Como ser torpe, a caminar en puntas, en pie, de pie, muestra un lenguaje más para extraños, rígido y exagerado a veces, ¿no? Que no tiene movimiento. Se deslumbra con detalles de un objeto como las ruedas de gira que giran en un auto de juguete, por ejemplo, no sean ahí repitiendo y repitiendo que va girando el auto, digamos, ¿no? So, o sea, está más concentrado en eso, pero no entiende el propósito, en este caso no sabe cómo funciona el juguete, digamos. ¿No? Es más sensible que lo habitual a la luz, el sonido o contacto físico, pero puede ser indiferente al dolor o la temperatura. ¿Sí? No participa en juegos de imitación o de simulación, ¿no? Como en un principio había dicho que no actúa o no interactúa con sus demás pares, compañeros, entonces tampoco participa en los juegos. Se obsesiona con un objeto, una actividad o una intensidad o concentración anormal, por ejemplo, ¿no? Tiene preferencias específicas con respecto a los alimentos, como comer solamente unos pocos alimentos o no comer alimentos con una textura o determinada textura. A veces le gustan las cosas más suaves, no ásperas, o ciertas frutas que sean suaves, ¿no? O alimentos, dependiendo, ¿no? Y ahora lo que se va a ver, lo anterior era general, lo que vamos a ver son los signos de alarma en referencia a la edad. Como ya había dicho, esto se puede detectar en los primeros meses incluso de vida al nacer, como estamos viendo los primeros 6 meses de vida. ¿Y qué síntomas puede presentar un niño que pueda tener, ¿no? Autismo? O que sea posible que pueda tener, ¿no? Por ejemplo, no muestra una postura anticipatoria de levantar los brazos, ¿no? Están ahí. No balbucea, o sea, no hace ningún tipo de sonidos a los 6 meses, donde sí hay balbuceos, gratulaciones, todo eso, y no hay eso. Ausencia de sonrisa social, o que sonría, o que, digamos, a veces cuando sabemos que los papás siempre se acercan y le hacen al bebé cosquillas para que ría, para que y en este caso pasa eso, que no sonríe. Contacto visual ausente, así. Cuando mira, es como si estuviera mirando a la nada y si le haces, le muestran, digamos, no sé, algo y no ve, es como si no viera el objeto. ¿Sí? Fija la vista ante estímulos luminosos, ¿no? Y también presenta irritabilidad, ¿no? Entonces, tiene presión palmar, pero no mira al objeto, ¿no? O sea, está ahí comprensión, solamente lo agarra, pero no lo mira, y trastorno del sueño, no tiene un sueño normal, digamos, o despierta a ciertas horas que debe dormir, o duerme horas que no. Entonces, esos serían los primeros síntomas unos síntomas que podía presentar los 6 meses de vida. De los 6 a los 12 meses, indiferencia por los padres, es decir, no hay desapego a los padres, o no quiere que, digamos, cuando quiere abrazarle no se deja, o no se deja también llevar, o así, ¿no? No interviene en juegos de interacción social, cuando ya estamos viendo los 10, 12 meses, cuando ya es una etapa donde el niño empieza
a querer pararse, caminar, por ejemplo, ¿no? Y está solo, solamente se siente solo ahí y está, o se aísla en todo caso, no responde ni anticipa, no imita sonidos ni gestos, por ejemplo, si la mamá o el papá le hacen un gesto o empiezan a hacer, no sé, un sonido y el niño no responde, no se interesa por juguetes ofrecidos, muestra fascinación por sus manos y pies, digamos, siempre está mirándose las manos y los pies, jugando con sus manos y sus pies directamente, ¿no? Huele o chupa objetos, ¿no? Trastornos, y también seguimos hasta con el trastorno del sueño. Ya en el segundo año de vida puede iniciar la marcha tardíamente, ¿no? Tardía, ¿por qué? Pues sabemos que el segundo año ya el niño ya puede perfectamente marchar, incluso un año y medio, ¿sí? Pero en este caso no recién, en el segundo año se presenta eso. No se interesa por niños de su edad, no señala con intención de enseñar o compartir, no comparte intención ni interés por los demás, como digo, se aísla y busca más el objeto que más le guste y está solo jugando, ¿no? No comparte, no desarrolla juego simbólico, no, ahí no se le ve, cuando se le pregunta eso es para esto, el niño solo mira y no dice nada, ¿no? Entonces, y es más, no hace caso a lo que se le dice que haga, ¿no? Irritable, difícil de consolar a veces, cuando llora. Eso más que todos los sonidos, ¿no? Si hay un sonido extraño, por lo general uno de los síntomas del autismo son sonidos que le irritan, sonidos graves, sonidos fuertes que se empiezan ahí a tapar, ¿no? Con las manos, sus oídos, ¿no? Posturas raras, movimientos extraños de las manos y los pies, reacciones emocionales inapropiadas, y también seguimos con estos sonidos donde no tiene un sueño normal, ¿sí? Un descanso normal. En el tercer año de vida es un interés interpersonal limitado, o sea, es limitado, digamos, solamente con, ya sea un solo niño, y no participa con otros niños, pero solamente se lleva con uno, ¿no? Contacto visual escaso, mira fijo al vacío de forma inusual, no le gustan los cambios, y irrita con facilidad, ¿no? Eso a él lo que le gusta son rutinas, o sea, sigue una rutina, tiene que seguir esas rutinas, si no, de alguna manera, si hay un cambio, digamos, en eso, es que, o se le, por ejemplo, se lo muevan, digamos, un libro, un cuaderno, o un juguete en este caso, el niño pues se irrita, empieza a patalear, a hacer rabietas, a agredir, digamos, ¿no? A las personas. Autoestimulación, ¿no? Entonces hay una destreza manipulativa, hay una o hiperactividad, se puede dar también en un niño con autismo, ¿sí? Y también persiste el trastorno del sueño. Creo que me voy a comprar una maleta como vos. En los niños pequeños con trastorno de espectro autista, la falta de habilidades y de comunicación puede impedir el aprendizaje. O sea, ahí es donde, digamos, de alguna manera infieren, ¿no? Interfieren en el aprendizaje, particularmente el aprendizaje a través de la interacción social, ¿sí? O en las situaciones con compañeros, por ejemplo, en grupo. En casa, ¿cuál es el problema en casa, no? La insistencia en las rutinas, ¿no? Y la aversión a los cambios. Por eso decía que él tiene una rutina, digamos, de que sube estén aquí, o de dormir en un lugar, en una posición, tal vez, ¿no? Y así como las sensibilidades sensoriales pueden diferir en el comer y en el dormir, hacer muy difícil, en este caso, los cuidados rutinarios, ¿no? Entonces, a veces uno tal vez debe abocarse a eso o manejar otro tipo de estrategias. Las dificultades extremas para planificar y organizar, ¿no? Esas son las consecuencias. En este caso, enfrenta los cambios que impacten negativamente a los logros académicos, ¿sí? O sea, es una consecuencia, digamos, ya cuando el niño para organizar algo, enfrentarse a algo, a los cambios, no, le impacta mucho, por lo cual incluso a estudiantes de inteligencia por medio, encima de la media, ¿no? Es complicado. Entonces. Durante la edad adulta,
Las personas que tienen ese trastorno tienen dificultades para establecer una independencia, por ejemplo, ¿no? Por la continua rigidez y sus problemas para aceptar novedades. O sea, son dependientes a alguna rutina igual, ¿no? Y son también hay poca relación incluso con las personas. Es más, muchos no les gusta, por ejemplo, que les ayuden. Acá estamos viendo la edad adulta, para la tercera edad avanzada, necesitan un tipo de apoyo, pero por lo general las personas que tienen este tipo de trastorno no hacen eso, no piden ayuda. Es decir, se quedan solos, pueden estar botados, todos no hacen, o sea, no reaccionan. Ahora, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico del trastorno, en este caso de espectro autista o abreviado como TEA? ¿No? Ya muchas veces han debido haber abreviado, ¿sí? Las deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social, ¿no? En diversos contextos manifestados por lo siguiente, actualmente por los antecedentes, ¿no? Puede ser deficiencias en la reciprocidad socioemocional, por ejemplo, acercamiento social anormal, fracaso en la conversación normal en ambos sentidos, no disminución en intereses emocionales y afectos compartidos, no les gusta mucho la parte emocional o no entienden, o no hay la empatía, digamos, no funciona o no se desarrolla la empatía en niños que tengan o personas que tengan este trastorno. Fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales, no se sienten frustrados muchas veces igual. Deficiencias en la conducta comunicativa no verbales, ¿no? Utiliza gracias a la interacción social, por ejemplo, hay una falla en la comunicación verbal y no verbal poco integrada, no hay una integración normal, anormalidad en el contacto visual y del lenguaje corporal, ¿no? Como dijo, no hay un contacto visual sostenida, es más, cuando se le muestran, o sea, se le muestra algo, digamos, con el dedo, es como si estuviera en otro mundo, o sea, no ve, es como dice, está en su mundo, como comúnmente llaman así, ¿verdad? Deficiencias en el compromiso, en el uso de gestos, falta total de la expresión facial. No hay una expresión facial. Cuando sonríe, no hay una mueca de sonrisa, por ejemplo, ¿no? Y de comunicación no verbal. Déficit de desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones, por ejemplo, dificultad para ajustar, ¿no? Comportamiento a diversos contextos sociales, ¿no? Digamos, si están en una reunión o va a un cumpleaños, por ejemplo. En el cumpleaños no se integra, por lo general un cumpleaños, cuando uno va a un cumpleaños, ¿no? Por lo general los niños, ¿qué hacen, no? Participan en un juego con payasitos, a las ondas, o bailan, dependiendo. En este caso el niño no se integra, digamos, no se integra, busca un lugar para estar solo, o tal vez está más, o está más concentrado, no sé, tal vez le llamó la atención el payaso, solamente el payaso, o en un juguete específico, pero no hay la integración con los demás compañeritos, ¿sí? También las dificultades para compartir el juego imaginativo o para hacer amigos, ¿no? No hace amigos fácilmente. Ausencia de interés por las personas, ¿no? Así no le interesa en las personas, como digo, alguna vez ha habido también que no se acerca mucho en los primeros años al papá o a la mamá, ¿no? Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses, actividades que se manifiesten en dos o más puntos. En este caso, movimiento, uso de los objetos, ya habla estereotipada, estereotipos motrices simples, alineación de juguetes, como decía, ¿no? Deja en un solo lugar y en un solo lugar tiene que estar, si no está así, pues le empieza a dar una rabieta, como dice rabieta, y empieza a agredir, ¿sí? Cambios de lugar de los objetos, ecolalia, frases idiosincráticas, insistencia en la monotonía, excesiva en rutinas o patrones ritualizados de comportamiento oral y no verbal, por ejemplo, elevada angustia ante pequeños cambios, como decía, no le gustan los cambios, más son de rutinas, dificultad con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, ¿no? Rituales de saludo, por lo general no le gusta cuando necesita saludos, no le gusta que le tomen la mano, incluso en algunos casos, ¿no? O le toquen, no quieran abrazarle, ¿no? Necesidad de seguir siempre la misma rutina o de comer los mismos alimentos cada día, ¿no? Son repetitivos en ese aspecto.
Interés muy restrictivos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad y focos de interés. Puede ser fuerte vínculo elevado, preocupación hacia objetos inusuales, como decía, ¿no? Por ejemplo, que le llaman la atención ciertos objetos que no son para su edad. No sé, una llave, un niño una llave sí, tal vez es algo usual, digamos. Tal vez, no sé, los focos, quiera ver solo los focos, es algo no inusual. O le gustan las luces, los colores, dependiendo, ¿no? Intereses excesivamente circunscritos y perseverantes. La parte de hiperactividad en los estímulos sensoriales, intereses inusuales, ¿no? En ese caso puede parecer, o por ejemplo, ¿no? La aparente diferencia en el dolor de temperatura, se expuesta a adversos sonidos y texturas específicas, cuando decía, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay un sonido o algo que no le agrada, empieza a alejarse, o si hay un sonido fuerte, pues empieza a taparse los oídos con las manos y a gritar, ¿no? A gritar, es lo que hace, ¿por qué? Porque no soporta ciertos ruidos, ¿no? Oler o tocar excesivamente objetos, ¿no? Fascinación visual con luces o movimientos. Ahora, los síntomas pueden tener o manifestarse en un periodo de desarrollo temprano, como decía, no habíamos visto ya los primeros 6 meses de vida, ¿no? Ahí vemos cómo va a ir manifestándose, ¿no? Y totalmente va viendo hasta los 3 años, de ahí ya uno puede ser un diagnóstico de que sí o no tiene los síntomas del autismo. Puede encontrarse enmarcados, por ejemplo, en estrategias aprendidas fases posteriores de la vida. Los síntomas causan deterioro clínico significativo, ¿no? Cuando hablamos de deterioro clínico, estamos hablando en el área social, donde no se puede relacionar fácilmente. Y en las personas ya adultas que tienen ese trastorno, afecta mucho la parte laboral, ¿no? Y en otros ámbitos también. Las alteraciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual o por un retraso global de desarrollo, ¿sí? Puede ser un síntoma, pero no necesariamente puede tener una deficiencia intelectual, un niño con autismo. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, se habla también de que puede ser mutismo selectivo, el desarrollo pero no está habitualmente alterado, ¿no? El niño afectado normal muestra normalmente capacidades de comunicación apropiadas. En ciertos contextos y entornos, incluso en los entornos donde el niño está mudo, la reciprocidad no está deteriorada y no se presentan patrones de comportamiento decididos repetitivos, ¿no? O sea, puede presentarse, digamos, de que el niño no quiere hablar, ¿no? Pero se puede tener, sí, en ciertos momentos, ¿sabes? Se queda así, no habla, no dice nada, le hablamos, le saludamos, o sea, incluso, obviamente, personas extrañas, está digamos, apegado con las personas que tal vez tienen más confianza, ya puede ser el papá, la mamá, el hermano, ¿no? Entonces, con ellos sí. Trastornos del lenguaje y trastornos de la comunicación social, que son otro tipo de diagnóstico que pueda tener, ¿no? En alguna forma de trastorno puede haber problemas de comunicación o algunas dificultades sociales secundarias, pero no necesariamente puede ser que tenga el niño ese trastorno, ¿no? La discapacidad intelectual o trastorno de desarrollo intelectual sin trastorno del espectro autista. Bueno, la discapacidad, como ya he visto, sin trastorno de espectro puede ser difícil de diferenciar el trastorno del espectro autista en niños muy pequeños, ¿no? Los individuos con discapacidad se pueden no haber desarrollado capacidad de lenguaje o simbólicas, también pueden constituir reto para el diagnóstico diferencial. Entonces puede presentar, en este caso, un niño con TEA, no necesariamente tiene una discapacidad intelectual, ¿no? Cuando hablamos, estamos hablando de sus seis, si es, digamos, menor al medio, a nivel medio, o es alto, ¿no? Entonces no tiene nada que ver tampoco. Para trastornos o movimientos estereotipados, como en un caso había dicho que un síntoma de un niño con trastorno puede tener movimientos raros con las manos, con los pies, que pueden parecer que tiene un trastorno motor incluso, ¿no? Pero viendo haciendo las observaciones, en este caso, incluyen características de trastorno, puede realizarse adicionalmente
una evaluación a nivel para ver si realmente es espectro autista o tiene solamente ese trastorno de movimientos estereotipados o trastornos motores, ¿no? Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y como decía, ¿no? El niño también puede presentar rasgos de hiperactividad en algunos momentos, ¿no? Las anormalidades de la atención excesivamente centrado, fácilmente distraído, por ejemplo, es lo que presenta el TDAH, como habíamos visto en la anterior clase, son frecuentes en personas con trastorno espectro autista, al igual que la hiperactividad, ¿no? Entonces puede tener un síntoma relacionado, pero no necesariamente se puede descartar que sea hiperactividad, que sea TDAH. Y otro cuadro, en este caso más que todo, es un trastorno mental, que es la esquizofrenia. De inicio en la infancia normalmente se desarrolla después de un periodo de desarrollo normal o casi normal, ¿no? Se ha descrito un estado en el que se produce deterioro social, por ejemplo, ¿no? Como habíamos dicho, el niño, una de sus características es que no tiene una interacción social normal, o sea, no se relaciona fácilmente con sus pares o con otras personas, y es uno de los síntomas también de la esquizofrenia, que puede ser un deterioro social y aparecen intereses y creencias atípicas, ¿no? Como en o rutinas. Eso también se diferencia o tiene su parecido con las rutinas que tiene el niño que tiene este síndrome o la persona que tiene, ¿sí? Lo que puede confundirse en este caso con deficiencias sociales observadas en ese trastorno. ¿No? Entonces, para ver eso si es solamente eso o alguno de esos trastornos. Y como sabemos, la comorbilidad es cuando el niño que tiene ese trastorno espectro autista puede tener un deterioro intelectual frecuentemente y alteraciones estructurales del lenguaje, ¿no? Es decir, incapacidad para comprender ciertas frases correctamente. Puedes registrar con correspondientes especificadores. En cada caso se puede cumplir algunos criterios del TDAH, o de criterios de desarrollo de coordinación, como estamos viendo, trastornos motores, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, ¿no? Entonces, de alguna manera puede tener alguno de estos tipos, alguno de los síntomas de esos trastornos, pero para estar mm, diagnosticadas, realmente si es espectro autista, se tiene que descartar los síntomas de los demás trastornos que ya se vio. Ahora, ¿cuáles son las estrategias, en este caso, cómo se puede manejar en el aula, digamos? ¿Qué es lo que se debería hacer, no? En el aula debe ser un ambiente, sobre todo agradable y no muy bullicioso para que el niño se desenvuelva de manera cómoda. Como había dicho comúnmente, los niños que tienen ese síndrome, este trastorno, perdón, no les gustan los ruidos, eh, les, les, em, les pone, les pone mal, empiezan a patalear, a hacer rabietas y a gritar y taparse los oídos, ¿no? Porque están incómodos con los ruidos. Entonces tendría que haber un ambiente donde no haya un ruido, no haya algo que lo moleste. Y debe estar estructurada de tal forma que permita al niño moverse de donde la forma natural, que yo pueda utilizar códigos visuales, estructurar aula, rincones de trabajo para que él pueda ser diferenciado y delimitado para eso solamente, digamos, con ciertos objetos que le atraiga, por ejemplo, no juguetes, cosas que le pueda atraer, ¿no? Algo similares a lo que tiene, digamos, no sé, le gusta tal vez los autos de diferentes modelos, dependiendo, ¿no? Podría ser eso. Cada aula debe tener una imagen o símbolo. ¿Ya? Cada imagen debe tener un símbolo que les represente, por ejemplo, la foto de cada tutora y de sus alumnos, por ejemplo, ¿no? Ahí la imagen para que el niño pueda ver, tal vez le trae más las imágenes y para reconocer eso, ¿no? Otras aulas o espacios del centro pueden ser utilizados pictogramas, imágenes que les representan como el aula de informática, el aula de música, ¿no? Entonces que tengan imágenes que puedan atraerle otros eh, recursos visuales, puede situar de diferentes puntos del centro, planos del mismo, con pictogramas, imágenes, ¿no? Y se pueda desenvolver fácilmente.
Situar al niño como siempre cerca del maestro, en un lugar en el que no sea muy estimulante para el niño. Por ejemplo, una ventana o la puerta para que de ese modo el niño sea capaz de entender sin distraerse con otros estímulos. ¿Sí? Distribuir en el aula apoyos visuales que permitan al niño identificar todos los espacios, ¿no? Rincones, objetos presentes en el aula. Además, como apoyo visual se puede usar las fotos de los alumnos para que el alumno identifique tanto su espacio como el de sus compañeros. En la sala de adaptaciones curriculares es importante considerar priorizar los objetivos relacionados con la comunicación y las relaciones sociales, ¿no? Tendría que ver qué tipo de áreas o qué objetivos se podría ver en una adaptación social o en una adaptación curricular para que pueda de alguna manera mejorar, como habíamos dicho, son dos puntos muy importantes en el niño que tiene los síntomas, la parte social y la parte comunicacional, ¿no? Priorizar los objetivos y contenidos que sirvan al niño en el día a día, y es decir, aquello que tiene una mayor aplicación, la vida cotidiana para favorecer la autonomía, ¿sí? Es más, como sabemos que un niño con este tipo de trastorno está más a las rutinas, entonces tal vez a una rutina donde el niño pueda tener una forma de aprendizaje más rutinario, menos cansador, porque también son niños que se cansan, ¿no? Priorizar los objetivos y contenidos, ¿no? Que favorezcan sus funciones cognitivas, como por ejemplo la atención, que favorezcan la percepción, la comprensión, flexibilidad y simbolización, que es lo que, digamos, de alguna manera tiene un problema, digamos, a nivel del trastorno. Ampliar el tiempo de aprendizaje de los objetivos y contenidos de áreas curriculares en las que el niño presente más dificultades, ¿no? Entonces, esos son los puntos, digamos, que se deben tomar en cuenta a la hora de intervenir en el aula. Muchas cosas, como decía, lo más importante es ver que el niño se integre poco a poco, no presionando, ¿no? Sabemos que es muy complicado, es muy difícil a veces hacer el tipo de trabajo con niños que tienen ese trastorno, y es más parecido casi a un niño con TDAH, pero eh, se puede en ambos casos. Bien, entonces vamos a ver un video que tal vez va a sacar bastantes dudas. Van a ver ahí ciertos casos, cómo es el comportamiento de un niño que no tiene ese trastorno y un niño que sí tiene el trastorno. Soy Rebeca Landa, directora del Centro de Autismo y Patologías Relacionadas en el Instituto Kennedy Krüger. Está a punto de ver un breve tutorial que muestra los primeros signos de los trastornos del espectro autista, TEA. Usted verá 3 pares de vídeos de niños de 1 año de edad. Dentro de cada par de vídeos aparecerá un niño con desarrollo normal, seguido por un niño que muestra los primeros signos de TEA. Las características indicativas del desarrollo de TEA que se muestran en estos vídeos están divididas en 3 categorías principales que incluyen comunicación efectiva y disfrute compartido, conexiones sociales y con el que vamos a comenzar, percibir oportunidades sociales a través del juego. Este niño de 19 meses de edad no muestra signos de TEA. Él ha optado por jugar con las pelotas. Rápidamente integra a la examinadora en su juego. Imagina que las pelotas son alimentos y ofrece un bocado a la examinadora. Él entiende que los alimentos, cucharas, platos y la comida pertenecen a un mismo grupo. Mientras crea una actividad de juego simbólico, sigue siendo consciente de las personas cercanas. Disfruta incorporando la interacción social en su juego y ofrece a la examinadora un bocado. El niño puede prestar atención a la vez a la mujer, a la muñeca y a la comida imaginaria.
Comparte su entusiasmo sobre los juguetes con la examinadora al mirarla y sonreír. Después de los comentarios de la examinadora sobre que los alimentos están calientes, el niño sigue su juego y su idea. Aquí imita la acción de la señora con la barra de labios de mentira. Esto le ayuda a aprender habilidades de juego y al mismo tiempo sincroniza su acción con las acciones de otros. Este niño de 19 meses de edad muestra signos de TEA. El niño muestra gran interés en el teléfono de juguete. No comparte su entusiasmo por el teléfono con los demás. No ofrece el teléfono a otros para que lo puedan usar. No mira ni sonríe a los demás. Aunque pone el teléfono en su oreja, no muestra juego creativo con el teléfono. Cuando se le llama por su nombre, no responde. No ofrece el teléfono a otros para que lo puedan usar. Su madre intenta distraer su atención del teléfono. Ella empieza a hacerle cosquillas. A pesar de que parece disfrutar de las cosquillas, el niño no mira a su madre, ni hace ningún contacto social con ella. No trata de comunicarse con su madre para mantener el juego social en marcha. Este niño de 14 meses de edad presenta un retraso del desarrollo motor leve, pero sin signos claros de TEA. A medida que explora los nuevos juguetes, se mantiene al tanto de las personas cercanas. Comprueba que su madre, detrás de él, también ve el juguete. Después, muestra que ha entendido el significado del gesto comunicativo social de señalar de la examinadora echando un vistazo enseguida a la pegatina. Luego mira otra pegatina que ella había señalado antes. El niño continúa la comunicación señalando la pegatina de Tiger. Muestra la motivación para mantener el interés social por los demás y la capacidad de comunicarse coordinando la mirada, la vocalización y el gesto. Este niño de 14 meses de edad muestra signos de TEA. Primero, él agita sus manos mientras se hacen las burbujas. No comparte su diversión mirando al hombre. No responde a su nombre. Aunque él mira el dedo del hombre, no sigue la dirección del gesto buscando el objeto que requiere su atención. Esta niña de 14 meses de edad no muestra signos de TEA. Mientras ella disfruta mirando y explorando el juguete, contacta con las personas cercanas. Llévate eso para tapar, pasa la mantilla roja, ¿sabes? Ella comparte la diversión con su madre. Se vuelve a mostrar. Luego comparte su diversión con la examinadora, que está frente a ella, dirigiéndole su mirada y sonriéndola. También reconoce que la examinadora se No quiero esto. Al coordinar el contacto visual, los gestos y las vocalizaciones, su comunicación intencional es un signo sano del desarrollo social y comunicativo. Este niño de 14 meses de edad muestra signos de TEA.
Observe cómo su atención está tan centrada en el juguete que no interactúa con la gente cercana. No comparte su atención con otros. Su exploración del juguete también es inadecuada. Deja caer el juguete sobre la mesa y observa su movimiento. Cuando el juguete deja de moverse, no usa el contacto visual, la vocalización ni los gestos para pedir ayuda. También muestra una tensión inusual en su cuerpo y en su boca. A pesar de que la examinadora está hablando con él, no muestra interés en ella. No parece entender su gesto como una oferta de ayuda. No consulta a la examinadora o a su madre para ver si están prestando atención al juguete con el que se está divirtiendo. TEA es un trastorno neuroevolutivo que afecta a múltiples aspectos del desarrollo, especialmente a las habilidades sociales y comunicativas. Los niños con TEA a menudo muestran un interés inusualmente intenso en ciertos objetos o en ciertas experiencias sensoriales. Pueden repetir algunos comportamientos una y otra vez. Estos signos no son transitorios, sino que persisten en el tiempo. Los primeros signos de TEA a menudo son sutiles y se hacen más claros en el segundo y tercer año de vida. Un diagnóstico de TEA debe ser realizado por uno o varios expertos después de realizar una historia del desarrollo que evalúe directamente las capacidades de desarrollo del niño junto con un examen médico adecuado. For more information about ASD early detection and intervention, or to sign up to receive our newsletter, please visit autism.kennedykrieger.org/card. Para más información sobre detección precoz y atención temprana de los TEA en España, o para inscribirse para recibir nuestro boletín, pueden contactar con el Centro de Atención Integral al Autismo, Infoautismo, en www.infoautismo.es. Bien, entonces, ¿alguna pregunta está acá? ¿Alguna duda al respecto? Eh, Doy por terminada la clase de hoy y nos vemos la siguiente clase ya con la última sesión de este módulo, esperando que haya sido de su agrado y haya ayudado mucho en ese tema. Les deseo un descanso reparador y nos vemos la próxima clase. Gracias, licenciada. Buenas noches.